Arratsaldeon, kaixo guztioi. Eso es todo el euskera que yo sé. Llevo un año y medio nada más que aquí con todas vosotras. Y estoy encantado de que me hayáis invitado porque, aunque soy médico y estudié neurología en su día, de hecho, cuando la esclerosis múltiple efectivamente era un diagnóstico pues bien jodido, bueno, pues circunstancias de la vida me han llevado a abandonar la medicina práctica y a estudiar y hacer investigación sobre lo que llamamos hoy en día salud urbana. Lo que viene a ser es cómo vivimos en nuestras ciudades y en nuestros barrios. Y me ha encantado, bueno, una de las razones principales por las que dije que sí, aparte de porque tengo amigos aquí en el público, también porque me gusta volver a la medicina y me gusta sobre todo ver la realidad de cómo vivís las personas que sois pacientes o que tenéis una enfermedad, y me ha encantado ver cómo realmente habéis conseguido, entre todas y todos, cronificar esta enfermedad. Que repito, cuando yo estudié neurología o cuando tuve los primeros compañeros diagnosticados con esclerosis múltiple, estaba muy lejos de ser una enfermedad crónica. Así que en ese sentido, enhorabuena. Y por eso quería, bueno, parte de la invitación es normalizar vuestra enfermedad. Enfermedades crónicas hay muchas y la mayoría de las personas que tenemos 60, 70, 80 y ahora ya sabéis que hay nonagenarios y centenarios en nuestros barrios, en nuestras ciudades, vamos acumulando enfermedades y ahora mismo el gran problema, uno de los problemas de los retos a los que nos enfrentamos en la sanidad es la multimorbilidad o la concatenación de enfermedades, diagnósticos y tratamientos en el proceso de envejecimiento. Así que, si me permitís, voy a trataros como cualquier otro paciente crónico y persona que vive en un barrio o en una ciudad, donde viváis vosotras y vosotros. Yo he tenido la suerte, perdonad el Spanglish, pero en el mundo de la investigación, y además que yo vengo de dar muchas vueltas por el mundo, pues todo es en Spanglish o en English y lo que nos toque. Bueno, como os decía, he tenido la suerte de vivir y trabajar en muchas ciudades, y la última en la que vivo y trabajo es la vuestra, es aquí en Bilbao. Y bueno, aparte de tener que vivir y trabajar e investigar en esas ciudades, pues a mí siempre me fascinó esto de cómo vivimos en las ciudades y cómo las ciudades y la salud o la enfermedad va por barrios. Es decir, ¿qué hace que la enfermedad no sea igual en un lado que en otro? Y esto es un poco a lo que os quiero comentar o compartir en este momento final del día de hoy, de la jornada. Las ciudades, bueno, esta es la mejor frase que define qué es esto de la salud urbana, y yo os la leo y os la traduzco. La dijo la directora del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una ciudad de 8 millones de habitantes de noche, pero de 11 millones de habitantes de día, porque hay 3 millones de personas que entran y salen para poder trabajar o pasárselo bien un viernes o un sábado por la noche, como hacéis aquí en Bilbao, que me sigue fascinando que el metro de Bilbao funciona toda la noche un sábado, pero un jueves te tienes que ir volviendo a casa a las 10:30 porque lo pierdes y yo vivo muy lejos. Bueno, ella, Mary Bassett, que era la directora de salud, del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, y os digo que es como ser un ministro o ministra de salud, porque no solo hay mucha gente, sino hay mucha investigación y mucho trabajo ahí metido. Ella decía que hoy en día las ciudades continúan capturando los retos del mundo actual, que son la desigualdad económica, las desigualdades o las divisiones raciales o étnicas, la contaminación ambiental, el crecimiento insostenible que ignora la crisis climática. Y las ciudades hoy en día pueden ser lugares que promueven o protegen nuestra salud o son un riesgo para nuestra salud. Y eso, de hecho, lo sabéis aquí muy bien en Bilbao, porque habéis pasado de ser un riesgo para la salud a ser promotoras de salud, ¿no? Todos los que conocéis esta ciudad hace 40 o 50 años, pues dar un paseo por allá abajo era un riesgo para la salud, ya no digo bañaros, hoy en día es una promoción de la salud poder andar o caminar o correr por la ría, algo que vamos a hacer dentro de nada en noviembre, porque aprovechando estos segundos de publicidad os diré que el próximo Congreso de la Sociedad Europea de Salud Pública lo vamos a hacer en Euskalduna y vendrán 3.000 cabezones y cabezonas de todo el mundo, de hecho de 120 países, a reunirnos allí a pensar cómo es la salud en las ciudades. Así que, bueno,
vosotras y vosotros sois ciudadanos y ciudadanas de la ciudad o el barrio que sea. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque en el 66%, 2/3 de la población del mundo mundial, que decía Manolito Gafotas, para el 2050 viviremos en ciudades. Pero es que ya es el 80% de los europeos vivimos en ciudades y es el 80 y tantos % de las personas que viven, por ejemplo, en América Latina. América Latina es la región del mundo más urbanizada y esta tendencia a vivir cada vez más en entornos urbanos es lo que es la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, estudiar la salud en las ciudades puede generar evidencias, y es lo que intentamos ahora mismo en BC3, y ahora llegaré a contaros por qué he acabado yo trabajando en el Centro de Investigación sobre el Cambio Climático del País Vasco. Lo que hacemos es intentar generar evidencias para mejorar estas ciudades, para que realmente donde vivimos sea un lugar de promoción de la salud y no un riesgo de la salud. Bueno, la primera ciudad en la que yo empecé a estudiar todo esto es Baltimore, es donde está el mejor hospital del mundo y la mejor escuela de salud pública del mundo, porque eso se fundó en 1820 y la ciudad ha cambiado radicalmente. Y hoy en día es la ciudad más desigual de todo Estados Unidos, que es el país más desigual en términos de salud del mundo, aunque esto nos sorprenda o nos cueste entenderlo. Baltimore es una ciudad hasta cierto punto muy parecida a Bilbao, es una ciudad postindustrial, lo que pasa es que por aquí lo habéis hecho muy bien y allí lo han hecho muy mal en el desarrollo urbano. Y es una ciudad que, dependiendo de dónde hayas nacido, un accidente, como cualquier otro que podemos tener, puedes nacer en el lado bueno de la vida o puedes nacer en el lado malo de la vida. La diferencia de esperanza de vida es de 16 años en la ciudad de Baltimore. 16 años, pensad lo que se puede hacer o no en 16 años, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que le damos muchas vueltas, porque, repito, el 80% de la población vivimos en ciudades. Y esto lo trabajamos, yo lo he tenido la suerte de desarrollarlo en Estados Unidos, de desarrollarlo en Madrid, ahora en Bilbao. Hay gente trabajando intensamente sobre este tema en Barcelona y nos juntamos a pensar, bueno, cómo podía ser esto y qué podemos hacer nosotros al respecto, ¿no? Aquí, vosotras y vosotros tenéis un trabajo que habéis hecho ya durante 30, 40 años de desarrollar medicaciones, tratamientos, incluso ahora a modelos e intervenciones de actividad física, de gimnasios, para mejorar una enfermedad muy específica. Pero aquí estamos hablando de esperanza de vida, es decir, de todo el conjunto de determinantes sociales y urbanos de la salud y de la enfermedad y cómo puede ser que haya tantas diferencias. Y, por lo tanto, aquí nos juntamos una serie de personas de tres ciudades, en este caso de Barcelona, de Gijón y de Madrid. Y me gusta poner esta diapositiva porque no os imagináis lo que luchamos y discutimos para hacer algo tan sencillo como esta figura o este diagrama, que lo que viene a decir es que si queremos mejorar la ciudad en nuestras ciudades o disminuir las desigualdades, esto no va solo de ciencia entendida como una publicación en una revista buena, que también. Esto va de cómo contamos, tenemos en cuenta a los pacientes, a los ciudadanos, cómo tenemos en cuenta la combinación de la información y la evidencia y la traslación de la evidencia a las políticas públicas, es decir, cómo le taladramos el cerebro a la gente que trabaja en el Ayuntamiento de Bilbao o en otros ayuntamientos del todo el Gran Bilbao o de todo a las ciudades de Euskadi, que es lo que estamos intentando hacer desde BC3. Y cómo tenemos en cuenta todos los intereses privados que hay en una ciudad, porque aquí, bueno, en Bilbao o en Madrid hay mucha riqueza, por lo tanto hay mucho interés en cómo se organiza la ciudad. Y esto lo hace muy complejo y muy... Es que me ha encantado la frase, no sé quién la ha dicho antes, una enfermedad compleja y complicada. Me ha encantado que vosotros estéis aquí trabajando sobre enfermedades complejas y complicadas, porque al fin y al cabo todas las enfermedades crónicas o la salud en las ciudades es complejo y complicado. Así que estamos todos y todas en el mismo barco. Bueno, hace relativamente poco publicábamos una editorial con gente que trabaja en América Latina y en Estados Unidos y pensamos cuál es el gran reto que tenemos. Y como os decía, el gran reto de la salud urbana, la investigación de la salud urbana es la urbanización hoy en día, pero también la crisis que conlleva el cambio climático. Y esto lo acabamos de ver en la semana pasada,
donde en Bilbao habéis tenido las temperaturas más altas de toda España, que es impensable, pero que además es impensable en el mes de mayo. Entonces, estas cosas que antes parecían como anecdóticas, por supuesto ya no lo son, y además gracias a la epidemiología sabemos que tiene un impacto enorme sobre nuestra salud. Volveré luego a ello, y esto es cuantificable ya hoy en día. Por lo tanto, no puede ser que no hagamos nada, porque esto nos va a costar mucha salud y mucho dinero y mucha enfermedad y mucha mortalidad también. Bueno, lo interesante de todo esto es las oportunidades de investigación, es decir, cómo podemos avanzar en este mundo. Y yo tuve la suerte de que me dieran un proyecto del Consejo Europeo de Investigación, donde me gasté todo el dinero en entender algo relativamente simple, pero muy complicado, que es cómo funciona o cómo se caracteriza la ciudad de Madrid y quién vive ahí dentro, cuáles son las características urbanas de la ciudad y cuál es el riesgo de desarrollar enfermedad crónica o, digamos, tener un mal control de la enfermedad crónica o morir de la enfermedad crónica. En este caso hablábamos de las enfermedades cardiovasculares, pero ya veréis que hay muchas cosas muy comunes a todas vosotras y vosotros. Y lo que decíamos es que, dependiendo de dónde vivas, ya sabemos que hay un riesgo o un gradiente, por ejemplo, en relación con el tabaco, la actividad física, la alimentación o el consumo de tabaco, o el consumo de alcohol. Y ya ha salido en esta jornada de hoy cómo cualquiera de estos factores de riesgo tiene también un impacto sobre la esclerosis múltiple. Si os fijáis en esta diapositiva, y os la cuento un poco en castellano, donde dice salud cardiovascular individual, esto es lo que hemos desarrollado en los últimos 60 años, son las ecuaciones de riesgo cardiovascular, que se empezaron a estudiar en Estados Unidos, en Massachusetts, pero que hoy en día trabajamos con ecuaciones de riesgo europeas o con ecuaciones de riesgo mediterráneas, es decir, ponemos el foco en lo individual y pensamos que ese es el riesgo de las personas a tener infarto o ictus, que es lo más importante de la enfermedad cardiovascular. Pero nos dejamos atrás o no entendemos todo lo anterior y por eso es que nos dieron o me dieron todo el dineral europeo para entender qué es lo anterior. Es decir, por qué puede ser que unos tengan más riesgo que otros dependiendo únicamente de dónde viven o dónde trabajan en la ciudad. Y rápidamente nos dimos cuenta de que sí, que estudiar eso estaba muy bien, pero que esto teníamos que trasladarlo a los decisores políticos y teníamos que trasladarlo a la ciudadanía. Por lo tanto, ya desde el principio montamos un equipo. Hablabais vosotros y vosotras de los equipos interdisciplinares. Bueno, hoy en día los proyectos europeos te obligan a tener, y me parece muy bien además, lo cual es un galimatías, suena muy bien, pero es un galimatías, por decirlo de manera suave, donde tenemos que trabajar sociólogos, sociólogas, geógrafas, epidemiólogas, gente que trabaja por supuesto, en el servicio de atención primaria, o gente que trabaja en conceptos de ciencia ciudadana, o gente que trabaja en ciencias de datos, o gente que sabe hacer infografías, o a periodistas. Y los periodistas aquí nos ayudaron mucho. De hecho, había un periodista detrás de cuando escribimos el proyecto, que ahí es cuando realmente te la juegas. Bueno, como os decía, el foco fue la ciudad de Madrid, y fijaos qué complejo es esto, que hay ya 21 distritos, 128 barrios cuando yo empecé a trabajar en esto, ahora mismo ya hay 131 barrios y 2.412 secciones censales. Lo de las secciones censales es lo que os mandan, o nos mandan a todos cuando vamos a votar. Cuando vamos a votar y te pone, vote usted en el colegio fulanito a mesa C82, pues la C82 son las 1.500 personas que viven alrededor tuyo, que de hecho ya sabes que van a votar todos los vecinos y ya puedes, incluso en los periódicos ya te sale por sección censal qué es lo que votamos. Y tú ya sabes que la del quinto va a votar esto y el del cuarto vota lo otro, ¿no? Bueno, las secciones censales de cualquier ciudad van cambiando porque cada vez que hay 1.500 personas más o menos en ese área, cambia la mesa que te toca votar. Lo interesante de todo esto no es la administración de la ciudad, que también es que nosotros podíamos analizar, algo que estamos detrás de poder analizar aquí en Euskadi,
es las bases de datos de, por ejemplo, Osakidetza o de la Comunidad de Madrid, en este caso el municipio de Madrid, que incluye 3,2 millones de personas, de los cuales 1,4 tiene de 40 a 75. Es decir, la edad en la que vosotros y vosotras estáis ahora mismo, en la horquilla en la que os movéis. Bueno, y una de las cosas que nosotros pudimos estudiar, como os decía, lo que hicimos fue caracterizar los barrios para entender el riesgo cardiovascular. Es algo que hoy en día en salud pública cada vez se repite más y que, por ejemplo, podéis pensarlo en la ría de Bilbao, que es cómo podemos hacer que nuestros barrios sean cada vez más, que promuevan más la actividad física. Y cuando hablo de actividad física, me ha encantado de tu diapositiva, que diferenciabas entre actividad física, ejercicio terapéutico o deporte. Bueno, un espacio público que está bien diseñado puede hacer que andemos, puede hacer que podamos montar en bicicleta, puede ser que los más mayores puedan hacer sus ejercicios y puede ser que incluso haya un montón de chavales y chavalas haciendo ejercicio incluso extenuante. Claro, para eso hay que diseñarlo bien, tiene que ser seguro, tiene que estar bien iluminado y tiene que funcionar. Y esto es lo que nosotros estudiamos, en parte en Madrid, y utilizamos en diferentes metodologías. No me voy a meter en ese mundo, pero esto fue muy complicado y, de hecho, me hace mucha ilusión este artículo, que no os voy a dar muchos detalles, pero en este artículo hay 2 personas que ahora mismo trabajan en el Ministerio de Sanidad, o sea, que están dirigiendo las políticas de lo que hacemos hoy en día, y además es uno de los artículos últimos de todo este proyecto, donde nos la jugamos a meter gente de Estados Unidos, de Cataluña, mezclamos diferentes metodologías. En el primer momento nadie pensaba que este artículo o que esta investigación iba a tener un impacto, y ahora es de los artículos más citados y más relevantes de lo que hicimos. Y lo que hicimos fue medir cómo los parques de un barrio de nivel socioeconómico bajo, medio y alto de Madrid estaban siendo utilizados de manera diferente por los residentes de esos 3 barrios, y qué divisiones, qué diferencias había por edad, por sexo y por tipo de actividad en el parque. Y lo que veíamos era que la gente hace actividad física en el parque dependiendo del nivel socioeconómico que tiene, porque tiene más tiempo o menos tiempo, porque el parque es más seguro o menos seguro, porque está más limpio, porque está más sucio, o porque realmente hay actividades que se llevan a cabo en esos parques. Y esto es hoy en día, no sé si tenéis o trabajáis en ese mundo, pero todo esto de la prescripción social en atención primaria va mucho por aquí, porque somos una sociedad cada vez más envejecida. Y, como decía el compañero, lo que tenemos que hacer es movernos. Y esa es la realidad en la que vivimos. Bueno, otra pata de lo que nosotros estudiamos es la alimentación, y la alimentación en las ciudades. Yo, por suerte, llevo trabajando este tema desde hace 20 y tantos años porque me gusta alimentarme, quizá por eso es una de las razones por las que he acabado en Euskadi, y me gusta alimentarme bien, y me gustaría que todo el mundo se alimentase bien, porque si nos alimentáramos bien y hiciéramos actividad física, nuestros niveles de salud, bienestar y desarrollo social serían mucho mayores. Por lo tanto, la alimentación es algo muy importante en salud pública. No creo que haya que recalcarlo muchas veces, pero hay que estudiarlo mucho porque esto es muy complejo. De hecho, creo que es de lo más complejo que hay. De hecho, la epidemiología nutricional, cuando yo estudiaba y todavía tenía pelo y era rebelde, era lo que nadie quería estudiar porque era lo más difícil de la epidemiología en Johns Hopkins. Y esto no ha hecho más que empeorar, empeorar en el sentido de complejizarse y hacerse cada vez más complicado, porque ahora mismo ya sabemos que la alimentación tiene un efecto sobre la salud planetaria, con lo cual esto ya es cada vez más complicado. Bueno, aquí hicimos algo muy sencillo, que es mirar cómo en la ciudad de Madrid se reparten las tiendas en las que se puede comprar comida basura. Así de fácil. Hoy en día, y no lo digo yo, lo dicen los nutricionistas, los mejores nutricionistas, que hay muchos que tenemos muy buenos en este país, hay comida saludable, comida muy saludable, y hay comida que le llaman comida basura, o que hay gente que dice que eso ya no puede ni llamarse comida. Bueno, parte de lo que no deberíamos llamar ni siquiera comida
es lo que compran nuestros chavales y nuestros niños cuando salen del colegio, porque es lo que tienen a su alrededor. Y eso, y además es baratísimo y está diseñado para que sepa de manera, bueno, ya iba, no sé si maravillosa, porque aquello ya está tan retocado que no sé si realmente sabe bien, pero bueno, es palatable, consumible y muy barato. Lo que hicimos fue mapear cuántas tiendas de comida donde se podía comprar comida basura hay alrededor de todos los centros educativos de Madrid, y lo que encontramos es algo bastante espeluznante, y esto luego nos ha llevado a tener, como decía mi abuela, el dinero llama dinero, a algo que fue como una especie de spin-off de nuestro proyecto. Nos ha llevado a trabajar este tema en Barcelona, en Bilbao, y seguimos trabajando en estos temas. Esta gráfica, este gradiente, lo que muestra es que si tu hijo vive en un barrio, o tu hija vive en un barrio de nivel socioeconómico más bajo, alrededor de su escuela hay 60% más de tiendas que venden comida basura que el barrio medio, que es este. Pero si tú vives en un barrio rico de cualquier ciudad, porque esto lo repetimos en Barcelona y salía exactamente lo mismo, tu hijo o tu hija en ese barrio, en ese colegio, tiene 70% menos que el barrio medio. Es decir, que aquí hay una escalera perfecta de lo que se vende alrededor del colegio, del centro educativo. Y luego, por otro lado, y esto también lo hemos estudiado, a cualquier niño con 2 euros en el bolsillo, da igual su poder económico o su familia o su nivel educativo, lo que hace en los 25 minutos de pausa o de break o como se le quiera llamar, es comprar comida basura. Uno decidirá tomar gofres, el otro decidirá comer tigretones o una lata así de Monster High. Es lo que se van a gastar todos y es lo que van a hacer en los 25 minutos. Incluso algunos se fumarán un cigarro, ahora ya no se fuma un cigarro, ahora vapean. Vapean, que lo pueden comprar en la misma tienda, porque además sabe a maracuyá o a fresa, y te lo venden por 5 euros. Bueno, nosotros seguimos estudiando la alimentación en las ciudades, y lo hicimos en uno de los barrios más desfavorecidos de Madrid. Y no os voy a dar mucho detalle sobre esto, pero este proceso participativo, es decir, tener en cuenta la ciudadanía para entender la ciudad, algo que parece tan simple, realmente lo hacemos muy poco y mal. Y cuando lo hicimos, al final acabamos en el Parlamento Europeo exponiendo a las fotografías y los resultados de este proyecto y llevando a los ciudadanos y ciudadanas de ese barrio a exponerlo tanto en el Parlamento como en la Comisión, porque allí se quedó la exposición. Bueno, esto de cómo las ciudades pueden promover o no la salud es algo que llevamos ya mucho tiempo dándole vueltas, y también se hizo aquí en el año 22 en San Sebastián, esa otra ciudad de allí un poquito más a la derecha. La donde nos mirábamos todos en Estados Unidos, pero han decidido que ya es prescindible. Y lo que nosotros estamos viendo es que las olas de calor en este caso tienen que ver con la mortalidad por barrios, las olas de calor tienen que ver con la incidencia de infarto de miocardio o de ictus por barrios, y que la diferencia de por barrios es quién puede elegir vivir en un lado u otro de la ciudad. Y esto es lo que hemos visto en Madrid, hemos estudiado en Barcelona con estos estudios participativos, y es lo que queremos seguir trabajando aquí en Euskadi, porque cada vez va a ser más relevante, por desgracia. Lo que ha ocurrido ahora en mayo, pues ojalá no tenga que volver a pasar en junio, julio y agosto, pero es precisamente lo que pasó en Barcelona cuando estudiamos esto, que hubo 3 olas de calor seguidas en 3 meses diferentes, y la gente que no puede irse de vacaciones y que tiene una vivienda de mala calidad, y hoy en día es mucha la que sufre esto, y hoy en día es mucho el porcentaje de gente mayor que vive sola, y esto es un problema que ya hemos estudiado, por ejemplo, en Vitoria, en Gasteiz. Tenemos que saber cómo proteger a toda esta población. Esto, como os decía, lo hicimos en el Raval, en Barcelona, pero no me quiero extender mucho más de lo que ya os he contado. Bueno, yo creo que una de las cuestiones claves de la salud en las ciudades es cómo contamos la investigación, cómo somos capaces de contar
Algo, por ejemplo, lo que ha ocurrido hoy aquí, me ha parecido fascinante el nivel de detalle que hemos tenido o que habéis tenido en muchas de las charlas que habéis tenido y las preguntas que les habéis hecho a los especialistas, cómo todo lo que aquí ocurre, por ejemplo, puede ser trasladable al conocimiento general de la población. Y eso es fundamental para que realmente podamos cambiar bueno, no solo nuestras ciudades, sino también nuestros hábitos, nuestras maneras de llevar nuestro día a día, ¿no? Ahora, claro, aprovechando que se ha ido Alfredo, diré que he intentado convencerle de que se fuera en bicicleta en vez de en taxi, y ha sido imposible. Bueno, lo seguiré intentando la próxima vez que le vea, porque, por ejemplo, trasladarnos en bicicleta es algo fundamental para nuestra salud a largo plazo, y esto es algo colectivo. Vosotros habéis hablado mucho de comunidad. No penséis que los ciudadanos de Ámsterdam nacen con una bicicleta entre las piernas, ni que en los años 60 toda la ciudad de Ámsterdam conducía una bicicleta o manejaba una bicicleta. Hoy en día en la ciudad de Ámsterdam construyen autopistas para bicicletas y parkings de 7 pisos subterráneos, que cuesta un congo, y los paga un gobierno de ultraderecha, no, pero muy de derechas. Entonces, estas cosas ocurren y hay que pensar por qué ocurren y cómo ocurren. Luego pensamos, vaya hombre, ¿cómo puede ser que estén tan saludables los holandeses? Bueno, han decidido desde los años 60 que su vida va pegada a una bicicleta. Y ya os digo que invierten miles de millones en hacer autopistas. Cuando vayáis, si tenéis la suerte de volver a Ámsterdam, acaban de construir una autopista que cruza el río, que llega a la parte antigua de la ciudad, solo para bicis, y hay un parking subterráneo de 7 pisos. Pues eso es a donde van algunos. Mi ciudad, la ciudad de Madrid, bueno, donde yo he nacido, aunque cada vez vivo menos, ha decidido que lo contrario. Bueno, pues estas son decisiones que tomamos, ya repito, podemos promover la salud o podemos ser un riesgo para la salud. Y, bueno, quería terminar con una noticia terrible, pero creo que es la realidad en la que vivimos, la que hemos vivido la semana pasada. A mí esto me entristece muchísimo porque, claro, creo que ya hemos llegado a un nivel de conocimiento donde esto no debería ocurrir. Pero sigue ocurriendo, y va a ocurrir. Entonces, ya sabemos medir cómo la crisis climática se relaciona con la mortalidad. Ya sabemos medir quién vive en una casa que tiene peligros. Ya sabemos medir quién tiene más de 60 años. Por supuesto, parece de mentira, pero esto hay que ponerle números. ¿Y dónde viven los mayores de 60 años? ¿Y dónde viven los que tienen diabetes, hipertensión y EPOC? Pues esto no es tan difícil. Ahora, hay que tener la voluntad de hacerlo y hay que tener la voluntad de proteger a esas personas. Porque si no, volverá a ocurrir en julio, volverá a ocurrir en agosto y nos juntaremos al final de verano con una cifra mucho peor, ¿no? Y esto, bueno, es la realidad en la que vivimos, porque además en el mundo del cambio climático, y por eso trabajo en el Centro de Investigación del País Vasco sobre el Cambio Climático, sabemos que esto se arregla mitigando, es decir, no creando más CO2, pero hasta que lleguemos allí tenemos que ser capaces de adaptarnos y de proteger la salud de los más vulnerables, que en este caso son las personas mayores que viven en nuestras ciudades. Bueno, esto es a lo que me he dedicado, y por último repito los 10 segundos de publicidad. Nos juntaremos y estáis todas invitadas e invitados. Vamos a hacer reuniones de ciencia y ciudadanía, que es decir, no tenéis que pagar 800 euros para entrar en el Euskalduna, es un poco caro entrar en el Euskalduna esos días, pero es lo que cuesta una conferencia. Por lo tanto, vamos a hacer reuniones y compartir la investigación con la ciudadanía, al menos en 3 reuniones fuera del Euskalduna, para poder discutir estas cosas. Hablaremos de migración y salud, hablaremos de cambio climático y salud, y hablaremos de vivienda y salud fuera del Euskalduna. Y creo que esto es una ocasión única, porque cada vez hay más interés en la salud pública, y el interés es debido a que esto cada vez es más complejo y más difícil. Bueno, muchísimas gracias por invitarme.